Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a las clases del día de hoy. Perfecto. Vamos a empezar con el asunto propiamente dicho de los teoremas. Una vez que nosotros ya hemos tenido, ¿no es cierto?, y revisado la clase del día de ayer, el asunto de los famosos postulados. Perfecto. Tenemos la parte concerniente ya a los teoremas. Sí, vamos a entrar a estudiar los teoremas. Los teoremas, perfecto. Muy bien. Dentro de los temas que nosotros tenemos estipulado, dentro de los temas que nosotros, dentro de los teoremas, mejor dicho, que tenemos que realizar, vamos a empezar viendo qué es un teorema. Es la proposición cuya verdad necesita ser demostrada, punto y coma. Una vez demostrado un teorema, se lo puede utilizar para la demostración de otros teoremas, junto con axiomas, postulados, definiciones, etc. Un teorema se compone de hipótesis y de tesis. Repito, un teorema se compone de hipótesis y de tesis. Es muy importante mencionar en qué consiste la hipótesis y en qué consiste la tesis. La hipótesis va a ser todos los datos que me den un determinado problema, y la tesis es la conclusión, lo que yo necesito demostrar. Repito, en la hipótesis voy a tener el conjunto de datos de cierto problema o ejercicio, y la tesis es lo que tenemos que demostrar. Hipótesis son las condiciones o datos del problema y la tesis es la propiedad a demostrarse. Repito, tesis es la propiedad a demostrar. Relaciones entre los teoremas. Bien, vamos a estudiar en este momento qué relaciones existen entre los teoremas. ¿Sí? Pilas con esa cuestión. Vamos a ver las relaciones que existen en esos teoremas. Perfecto. Empecemos. Según cómo se tome la hipótesis y tesis de un teorema, pueden existir los siguientes teoremas. O pueden existir los siguientes teoremas. Vamos a comenzar con el directo. ¿Sí? Vamos a comenzar con el directo. Perfecto. Vamos acá. Perfecto. Repito, vamos a comenzar con el método directo. ¿Qué es el método directo? Sí, pilas. Vamos a ver qué es el método directo. El método directo es el enunciado de un teorema. ¿Sí? Por ejemplo, la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Es el método directo. El recíproco es la proposición que tiene por hipótesis y tesis, cambiamos, la tesis y la hipótesis de un teorema directo. Es decir, en otras palabras, un teorema recíproco, que bien o puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Sí? Si nosotros mencionamos en la parte del directo, por ejemplo, que la sumatoria de los ángulos de un triángulo es 180 grados, al volverle recíproco, podríamos mencionar que cuando en un ángulo los ángulos sumen 180 grados, obviamente voy a tener un triángulo. Es decir, ese es el método recíproco. Contrario,
Es la proposición que tiene por hipótesis y tesis las negaciones respectivas de la hipótesis y la tesis del teorema directo. Contrarrecíproco. Es la proposición contraria a la recíproca de la directa. Repito, es la proposición contraria a la recíproca de la directa. Ahí tenemos, vean, ahí tenemos un diagrama, un esquema de la relación que hay entre los teoremas. Directo. De la hipótesis tenemos que ir a la tesis. El recíproco, habíamos visto que cambia, de la tesis tiene que ir a la hipótesis. Vamos con el contrario. El contrario niega la hipótesis, obviamente, para negar la tesis también. Aquí dice no hipótesis implica no tesis. Listo, aquí tenemos el contrarrecíproco, que no tesis implica no hipótesis, es decir, ahí tenemos los métodos que nosotros hemos mencionado en la parte teórica. Perfecto. Vamos a establecer un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo. Y en esta parte también nos vamos a apoyar del OneNote para realizar la gráfica respectiva y también realizar la respectiva simbología. Ojo, realizar la respectiva simbología. Perfecto, es lo que vamos a hacer en este instante. Listo, vamos a verificar cómo están en el asunto de la configuración. Vamos a detectar, perfecto. Ya, ningún problema. Vamos a mirar. Ya, perfecto. Listo, vamos aquí con la privacidad, veamos cómo está. Asunto. Sí, no hay ningún problema. Regresamos acá. Perfecto. Vamos por si acaso. Ya, perfecto. Bueno, listo. Empecemos en esta parte con lo primero. Método directo. Todos los puntos de la mediatriz de un segmento equidistan de sus extremos. Repito, todos los puntos de la mediatriz de un segmento equidistan de sus extremos. Muy bien, entonces vamos a dibujar aquí en el OneNote. Vamos a dibujar. Vamos con el directo, ¿no? Por si acaso, vamos por aquí. Directo. Voy a explicar en qué consiste el directo. Esto lo ponemos aquí, directo. Listo, vamos a encerrar en el respectivo recuadro. Vamos a dibujar, digamos, nuevamente todos los puntos de la mediatriz de un segmento. Entonces, como dice segmento tiene principio y tiene fin. Entonces, vamos a dibujar esto. Tiene principio y tiene fin. Pongamos aquí 2, 4, 5, 6, 7, 8. Yo cito.
Ya, perfecto. Entonces, dibujamos un segmento y sobre él vamos a dibujar una mediatriz. Entonces, ponemos acá lo siguiente. Ponemos punto A, punto B. ¿Qué es una mediatriz? Una mediatriz pasa por el punto medio de este segmento. Como este mide 8, la mediatriz va a pasar por ahí y es perpendicular, es decir, forma un ángulo de 90 grados. Vamos a dibujar la mediatriz, ¿sí? Y ahí está la mediatriz que le vamos a denominar. Acá vamos que C es el punto medio y pongamos D. ¿Sí? CD es la mediatriz. ¿Qué dice el respectivo teorema? Dice lo siguiente, que todos los puntos de la mediatriz de un segmento equidistan de sus extremos. Todos los puntos. Vamos a poner unos 2 puntos únicamente. Recuerden que hay una infinidad de puntos. Vamos a poner por aquí el punto E y el punto aquí F. ¿Qué significa que equidistan de los extremos? Es decir, que tienen la misma distancia. Vamos a poner aquí con color negro para que ustedes vean lo que equidista y unimos. Aquí unimos este de acá. Equidista con el de acá, perfecto. Listo. Vamos a unir también desde el punto E al punto B. Es decir, estas distancias que ahorita estoy trazando son iguales. Y en geometría se marcan de la siguiente manera. En geometría se marcan de la siguiente manera. Esas distancias que son iguales, en este caso, AE es igual a EB o BE, ¿sí? Vamos a trazar esta distancia AF, 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 eso correcto, AF es esta distancia FB, bueno, aquí podemos mover, listo, tracemos nuevamente, es decir, esas distancias desde los puntos E, F, D que están en la mediatriz van a tener la misma distancia con respecto a los extremos. ¿Cuáles son los extremos? Los puntos A y B. Por lo tanto, aquí vean, AF es igual a BF. Exacto. Eso quiere decir este método directo. Método. Listo, estudiamos también el método del recíproco. ¿Sí? Vamos a estudiar el método del recíproco. Listo, vamos acá. Y el recíproco dice lo siguiente. Todos los puntos que equidistan de los extremos de un segmento pertenecen a la mediatriz del segmento. Todos los puntos que equidistan de los extremos de un segmento pertenecen a la mediatriz del segmento. Listo, vamos a trazar el segmento. Sí, listo. Muy bien, hemos dibujado 8. Aquí también vamos a dibujar 8. Mientras tanto, le vamos a poner a recíproco. Vamos a poner aquí con color rojo, como estamos mencionando. Vamos acá, recíproco. Listo, vamos y pongamos aquí recíproco. Recíproco. Perfecto. Exacto, tenemos el recíproco. Vamos a dibujar un segmento que tenga medida igual que el otro. ¿Se acuerdan? Hicimos de 8.
2, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8. Perfecto. Vamos a poner los extremos A y B. Tenemos el punto A y el punto B. Perfecto. Los extremos A y B. Ahora, leamos nuevamente. ¿Qué es lo que dice? Todos los puntos que equidistan de los extremos de un segmento pertenecen a la mediatriz del segmento. Vamos a trazar esa mediatriz, ¿no es cierto? En 1, 2, 3, 4. Vamos a trazar también con el color azul. 1, 2, 3, 4. Listo, propio. Hacemos la mediatriz. Ya, recuerden que una mediatriz, como les había dicho, vamos a poner por acá. ¿Sí? Una mediatriz acá. Pasa por el punto medio. ¿Qué significa que pase por el punto medio? Que la distancia de AC va a ser igual a la distancia de CD. Tenemos nuestra matriz que nosotros le hemos llamado CD en este caso. Listo. Sigamos leyendo. Todos los puntos que equidistan de los extremos de un segmento pertenecen a la mediatriz del segmento. Sí, entonces, vamos con acá. Tenemos varios puntos. Sí, habíamos puesto acá, por ejemplo, dos, ¿no? El punto E y el punto F. Y el teorema del recíproco, vean que parte desde la tesis, al decir todos los puntos que equidistan de los extremos, ¿sí? Equidistan de los extremos, es decir, nos da esa condición, es decir, lo siguiente, que si AE es igual a BE, recuerden que esa era la tesis de la anterior, y AF es igual a BF, entonces E y F pertenecen, ¿cómo es signo de pertenecen? Pertenecen a la mediatriz, que en este caso la mediatriz es CD. ¿Sí? ¿Se ven? Parto de la tesis para llegar a concluir que esos puntos pertenecen a la mediatriz. Listo, entonces vamos terminando la figurita. Tenemos que unir con los extremos. Unimos con los extremos. Eso. Y fíjense que esto negro de ahorita ya son datos. Esas distancias. Exacto. Vean, esos son datos. Este, aún el otro. Repito, esas marquitas que estoy poniendo significa que son iguales. Este con el de acá. Perfecto. 2 con 2. Eso concluye entonces que el punto E y el punto F pertenecen a la mediatriz CD. Pertenecen a la mediatriz CD. Perfecto. Y tenemos nuestro método, el método recíproco. Vamos con el siguiente y vamos a poner el método contrario. Vamos con el método contrario. Vamos con el método contrario. Vemos aquí contrario. Listo. Vamos con el método contrario y vamos a ver qué significa el método contrario.
Listo, entonces continuamos por favor y vamos a leer qué significa el método contrario. Todo punto externo a la mediatriz de un segmento no equidista de los extremos del segmento. Claro, el contrario, si nosotros leemos acá en la parte de arriba, ¿qué es lo que hace? Es la proposición que tiene por hipótesis y tesis las negaciones respectivas de las mismas. Recuerden que en el método, cuando habíamos mencionado el ejemplo, todos los puntos de la mediatriz de un segmento equidistan de sus extremos. Lo contrario que estén en la mediatriz es que no pertenezcan, es decir, que sean puntos externos. Por eso es que empieza todo punto externo a la mediatriz de un segmento y lo contrario que signifique que tengan la misma distancia, es decir, que equidista, es que no equidista de los extremos del segmento. Es decir, el contrario lo que es niega la hipótesis y la tesis del método directo. Muy bien, todo punto externo a la mediatriz de un segmento no equidista de los extremos del segmento. Perfecto. Pues vamos a dibujar ahí contrario. Perfecto, vamos a marcar aquí nuestro recuadro y la misma gráfica. Vamos a dibujar el segmento AB, que le estamos haciendo acá de una medida de 8 cuadraditos. Vamos a marcar aquí el segmento. Exacto. Listo, pongamos aquí el punto A y B, que son los extremos de ese segmento. Y también no se olviden que por el punto medio vamos nosotros a trazar la mediatriz. Vuelvo y repito, ¿qué es una mediatriz? Es una línea que pasa por el punto medio. Aquí veamos el punto medio, pongamos C, justo la mitad de 8 es 4. Va a pasar por ese punto medio y tiene una característica que es perpendicular. ¿Sí? Bien paradito, formando aquí un ángulo o dos ángulos, mejor dicho, de 90 grados. Listo. Exacto, creo que le alzamos ahí 3. Acá. Si le alzamos 1, 2, 3, perfecto. Muy bien, ponemos acá punto D. Ahora, ya no necesito puntos que pertenezcan a la mediatriz, sino puntos que no pertenezcan. Voy a dar dos ejemplos. Voy a poner aquí un punto, vean, este punto A, B, C, D, E no pertenece a la mediatriz CD y por acá vamos a poner un punto F. No pertenece a la mediatriz, está en cualquier lugar. Y fíjense aquí lo que yo voy a poner y me voy a dar cuenta que las distancias ya no son iguales. Vamos a trazar las distancias que estamos haciendo con color negro. Vamos a formas y vean, unimos A con E. A con E es una distancia cortita, ¿no? Desde A con E. Y fíjese que en cambio, desde E a B o B a E, que es lo mismo, hay ya una distancia grande. Por lo tanto, ya no van a guardar la misma distancia. Clarito se ve que el segmento EB es más grande que el segmento AE. Por lo tanto, no van a ser iguales. Y ven acá también, ¿sí? Si nosotros unimos el punto A con el punto F, vean cómo nosotros estamos uniendo, y unimos acá el punto B con el punto F, que el punto F es externo, súper externo a la mediatriz, no son iguales. Lo que quiero decir es lo siguiente, que esta marca va a ser diferente a esta, por eso pongo 1, 2 de forma distinta. Aquí pongo 3 y este pongo 4. No tienen ninguna relación, van a tener cualquier medida, pero no son equidistantes. Entonces, veamos el teorema. Me dice lo siguiente, para poner de forma geométrica, obviamente. Y dice, todo es punto externo a la matriz de un segmento no equidista de los extremos del segmento. Entonces, todo punto externo no equidista. Entonces, pongamos aquí, F y E son puntos externos. F y E, puntos externos
ACD, entonces AE no va a ser igual a EB o BE y también AF no es igual a FB. ¿Sí ven? Es el método contrario. Continuando con la explicación del día de hoy, tenemos el método contrarrecíproco. Vamos con el método contrarrecíproco. Listo, vamos acá, contrarrecíproco. Contrarrecíproco. Listo. Vamos a dibujar aquí. Exacto. Y el método contrarrecíproco nos dice lo siguiente. Todo punto que no equidista de los extremos de un segmento no pertenece a la mediatriz del segmento. Obviamente, todo punto que no equidista de los extremos de un segmento no pertenece a la mediatriz del segmento. Entonces, profe, es lo mismo de anterior. Claro, ahora partimos de una tesis, es decir, ponemos lo contrario, lo contrario del método contrario. Es decir, si AE es diferente de B y AF, segmentos, ¿no? Es diferente de FB, como podemos visualizar, entonces F y E no pertenecen a la mediatriz CD. ¿Listo? Veamos ahí. Vamos a ver si estamos bien congruentemente esta parte con la parte teórica. Vamos a ver qué dice. Todo punto que no equidista de los extremos de un segmento, estamos viendo que las distancias son diferentes, no pertenece a la mediatriz del segmento. Perfecto. Correcto. Estamos muy bien. Hacemos esto en un recuadro. Eso ahí para nuestras respectivas evidencias. Entonces, esos son la forma de los métodos que nosotros tenemos para poder realizar la demostración, ¿sí?, de los teoremas. ¿Sí? Repetimos. ¿Sí? Para recapitular. Un teorema es la proposición cuya verdad necesita de ley ser demostrada. Una vez demostrado ese teorema, se lo puede utilizar para la demostración de otros teoremas, junto con axiomas, postulados, definiciones, etc. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros ya demostremos que la sumatoria de los ángulos del triángulo es 180 grados, ese teorema ya les va a servir para cuadriláteros, nos va a servir para polígonos. Claro, porque si un cuadrilátero le parte en triángulos, ¿no es cierto? 180 más 180, la sumatoria de eso ya va a ser 360. Es decir, eso es lo que quiere decir, que cuando ya lo tenemos, lo podemos utilizar para conocimientos posteriores. ¿Qué tiene un teorema? Tiene hipótesis y tesis. ¿Qué es la hipótesis? Son las condiciones, los datos que me dan. Y tesis es lo que nosotros tenemos que demostrar. Habíamos visto que existen los siguientes teoremas: directo, recíproco, contrario y contrarrecíproco. ¿Qué es el directo? El enunciado del teorema. Recíproco es la proposición que nosotros le damos la vuelta, ¿no es cierto? Que tiene por hipótesis y tesis la tesis y la hipótesis del teorema directo. Es decir, la tesis se va ahora a convertir en hipótesis y la hipótesis se convierte en tesis. El contrario es la proposición que tiene por hipótesis y tesis las negaciones respectivas de la hipótesis y tesis del teorema directo. En otras palabras, del teorema directo niego la hipótesis y niego la tesis.
El contrarrecíproco es la proposición contraria a la recíproca de la directa. Perfecto. Muchas gracias. Sí, ya. Vamos con el esquema de la relación de los teoremas que nosotros tenemos. De ahí aquí tenemos directo. Habíamos mencionado un ejemplo donde todos los puntos de la mediatriz de un segmento equidistan de sus extremos. El recíproco, parto de la tesis para llegar a la hipótesis. Entonces, todos los puntos que equidistan de los extremos de un segmento pertenecen a la mediatriz del segmento. Perfecto. El contrario, niego tanto la hipótesis y la tesis del teorema directo. ¿Qué niego? Decía que todos los puntos de la mediatriz de un segmento. Ahora, lo contrario de pertenecer es que no sean puntos colineales, es decir, que estén en la recta, sino que sean puntos externos. Por eso ponemos todo los puntos externos a la mediatriz de un segmento no equidista de los extremos del segmento, como lo demostramos realizando la gráfica y la representación geométrica. Y el contrarrecíproco, todo punto que no equidista de los extremos de un segmento no pertenece a la mediatriz del segmento, es decir, es lo opuesto al método contrario. Perfecto. ¿Qué son ya los corolarios? Vamos a entrar a ver a los corolarios. Corolario es una proposición, consecuencia directa de un teorema demostrado, por tanto, coma, falta una coma, no hace falta demostración. ¿Sí? ¿Qué es un problema? Es una situación particular que se plantea para ser resuelta. Obviamente, dentro de la geometría de Calvache, lo que tienen ustedes es resolver problemas, ejercicios y problemas. Congruencia. ¿Cómo se representa la congruencia? A ver, vamos por acá. Vamos a poner la congruencia, porque sé que estamos en congruencia. Voy a poner aquí el tema. Si ponemos aquí congruencia. Congruencia. La congruencia se representa de la siguiente manera, con un signo igual y con una culebrita, ¿sí? En la parte superior. Eso se lee congruente. Se lee congruente. Listo. Pongamos aquí el tema y cómo se representa. Repito, es un igual, ¿sí? Con una curvita, una culebrita en la parte de arriba. Y donde vea eso, yo voy a leer congruencia o congruente. Ahora, propiamente dicho, ¿qué es una congruencia? Dos figuras congruentes tienen exactamente dos cosas. La misma forma y la misma medida. Ojo, repito, la misma forma y la misma medida. Y al superponerlas, coinciden en todos los puntos. Esa es la característica de cuando dos figuras son congruentes. Por más que hayan cambiado de posición, si yo las superpongo, es decir, la una está acá y la otra encima, ¿no es cierto? O arriba abajo, como quieran obviamente verlo, pero coinciden en todas sus formas. Es como las manos, ¿no? Son congruentes, salvo que tengan algún problema, pero son congruentes la una con la otra y fíjense que tienen la misma forma y la misma medida. Sí, por ejemplo, cuando yo tengo dos celulares, ¿no es cierto?, de una misma marca, si yo los superpongo, es decir, coinciden, porque obviamente vienen, se supone que vienen de una misma fábrica. Es decir, eso significa congruente. Por favor, dos características, vuelvo y repito. Tienen la misma forma y medida, y al superponerlas, coinciden en todos los puntos. La congruencia implica, de hecho, una igualdad de medida. Vean aquí, esto que es muy importante. Si tengo, por ejemplo, que dos lados son congruentes, que un lado es congruente con otro lado, yo ya me permite concluir que la longitud de ese lado es igual al otro. Eso es lo que quiere decir, que la congruencia
implica de hecho una igualdad de medida. Es decir, del concepto de congruencia implica igualdad de medida. Pero no siempre, y aquí cuando yo voy al revés, no siempre la igualdad de medida implica congruencia. No siempre. En algunos casos sí, pero en otros no. No siempre, cuando tengo que dos medidas sean iguales, no significa que sean congruentes, por si acaso. Sí. ¿Cómo, por ejemplo, profe, pero si son iguales? Por ejemplo, si tengo el área, por ejemplo, de un terreno de forma triangular, mide, qué sé yo, 200 metros cuadrados. Y tengo también un área de un rectángulo, de una superficie rectangular, que también mide 200 metros cuadrados. Fíjese que la medida, 200 metros cuadrados, es igual. Y, por ejemplo, los solares existen aquí. Entonces, vean, son 200, 200, pero el uno tiene una forma triangular y el otro tiene una forma rectangular. Entonces, no son congruentes, porque habíamos dicho que a más de la medida tienen que tener la misma forma. ¿Sí ven? Ahí está el ejemplo clarito. En segmentos y ángulos, la igualdad de medida implica congruencia. Muy importante, porque el primer capítulo que nosotros ya vemos específicamente la forma en geometría, tratamos de full segmentos. Repito, en segmentos y ángulos, la igualdad de medida implica congruencia. Muy bien, ahí tenemos ejemplos, ¿sí? Esos ejemplos que están ahí los vamos a sacar aparte en el OneNote y vamos a ponerles full simbología. Tenemos un triángulo que es congruente con un triángulo, con otro triángulo, y tenemos también ahí un rectángulo que es congruente con otro rectángulo. Esta parte las vamos a desglosar aquí en nuestras respectivas, aquí en el OneNote, analizando un ratito. Listo. Vamos a analizar, ¿no? Sí, vamos a analizar aquí, por favor. Ya, perfecto. Analicemos. Vamos a desglosar esta figurita aquí en el OneNote. Listo. La que tiene en el Canvas, pero vamos a darle también la profundidad necesaria. Perfecto. Vamos a dibujar dos triángulos. Vamos a poner la primera parte. Listo. Vamos con lo siguiente. Sí, vamos a dibujar un triángulo. Esta medida creo que tiene 2, 4, 5. Vamos a poner acá. Listo, vamos a usar esta medida. Recuerden que las figuras tienen que tener la misma forma, por si acaso, ¿no? Exacto. Ya. De la misma manera, dibujemos aquí otro. 2, 4, 5. La base tiene 5. Dibujemos aquí. 2, 4, 5. Exacto. Vamos con el otro lado. Perfecto. Y cerremos el triángulo. Fíjense que es el mismo triángulo, por si acaso, ¿no? Claro, también le puedo dar la vuelta, hacer muchas cosas. Listo, vamos acá. Tenemos ABC. ABC. Vamos por aquí, D, E, F. Y me dice que estos dos triángulos son congruentes. Claro, tienen que tener la misma forma, profe. Son triángulos y tienen que tener las mismas medidas. Obviamente hicimos las mismas medidas. Entonces, en este caso, el triángulo, digámosle ABC, va a ser congruente con el triángulo de EF. ¿Qué implica esta congruencia? Implica lo siguiente. Vamos con los ángulos. Implica que
el lado AB con los lados es congruente con DE. También implica que BC es congruente con EF. Y también implica la congruencia que AC es congruente con DF. Listo. No solo implica esa congruencia de lados, también implica los ángulos, como habíamos visto en la teoría de Calvache. Podemos también lo siguiente. El ángulo A es congruente con el ángulo D. El ángulo B es congruente con el ángulo E. Y el ángulo D es congruente con el ángulo F. Pero esta clase de congruencia de lados y de ángulos, sabemos que esto desencadena en una igualdad. Es decir, el lado AB finalmente es igual al D y así sucesivamente con todos. Vamos completando. BC es igual a F, AC es igual a DF y obviamente también los ángulos. En los ángulos voy a poner de esta manera. Medida del ángulo A es igual a medida del ángulo D. Medida del ángulo D es igual a la medida del ángulo E. Y finalmente la medida del ángulo D es igual a la medida del ángulo. A ver, aquí creo que estamos A con D, perfecto. D con E. Y C con F, aquí, C con F. Profe, el ángulo C con el ángulo F, ahí está, ABC, correcto, me di cuenta de este error. Vamos acá, AB con DE, BC con F, AC con DF, perfecto. Medida del ángulo A es igual a medida del ángulo D, medida del ángulo B es igual a medida del ángulo E, y medida del ángulo C. Aquí, profe, C, eso. Medida del ángulo C es igual a la medida del ángulo E. Correcto. Ahí estamos súper bien. ¿Sí? Vean todo lo que nosotros podemos obtener de ese concepto que implica mucho. Pues cuando digan que este es congruente, este triángulo es congruente con este triángulo, ojo, dijo, y ahora no tiene información. No, al contrario, tienen muchísima información que consiste en que tanto los lados como los ángulos son congruentes. Y va mucho más allá. No solamente son congruentes, es decir, que tienen la forma en la misma medida, sino que sus lados y sus ángulos son iguales. Perfecto, vamos con la otra parte, ¿no es cierto? Revisando aquí Calvache. Vean, aquí tenemos dos rectángulos. Entonces, trabajemos también con esos rectángulos. Vamos a hacer la figurita. Vamos a marcar, dibujar de color negro. Listo. A ver, profe. Dibujemos dos rectángulos. ¿Sí? ¿Listo? Profe, vamos con dos rectángulos aquí. ¿Sí? Perfecto. Vamos a dibujar otro rectángulo. Recuerden, misma forma, misma medida. Démosle por acá. Y también es importante que vayamos trabajando también con diversas letras, ¿no? No solo las clásicas A, B, C, D, F, porque de ley en geometría van a tener muchísima, inmensa cantidad de letras. Con eso participamos P, U, R, S, T, U, B y W. ¿Ya? Y aquí, tal como está aquí, vean, es congruente. De la misma manera, en este caso, este es un cuadrilátero, específicamente un rectángulo. Entonces vamos a poner aquí que el rectángulo
PQRS es congruente con el rectángulo PQBW. Muy bien, ¿qué implica esto? ¿No es cierto? Que los lados, es decir, PQ es congruente con PU, QR es congruente con V, RS es congruente con BW y a su vez SP es congruente con WT, es decir, todos sus lados. Además de eso, obviamente, los ángulos, ¿no? El ángulo Q es congruente con el ángulo Q. Ya, perfecto. El ángulo R es congruente con el ángulo B. El ángulo S es congruente con el ángulo W. Y el ángulo P es congruente con el ángulo T. Y esta congruencia, obviamente, desencadena en igualdades. PQ es igual a PU. Sí, perfecto, estamos bien. QR es igual a V. RS es igual a BW. SP es igual a WT. De la misma manera, sus ángulos también van a ser iguales. Sino que aquí en ángulos, por favor, ponemos medida. Medida del ángulo Q va a ser igual a medida del ángulo U. Medida del ángulo R es igual a la medida del ángulo B. Más para la derecha. Perfecto. La medida del ángulo S es igual a la medida del ángulo W y la medida del ángulo P es igual a la medida del ángulo T. Es decir, cuando dos figuras son congruentes, tengo muchísima información. ¿Sí? En el caso de los triángulos y de los rectángulos, si son congruentes, sus lados respectivos también van a ser congruentes. Como también sus ángulos respectivos también son congruentes. No contentos con eso, esa congruencia nos lleva a una igualdad, en este caso, de lados y de ángulos. Perfecto. ¿Sí? Le damos un poquito acá, recalcar. Exacto, lo que teníamos ahí. Congruencia. Dos figuras geométricas congruentes tienen exactamente la misma forma y medida. Al superponerlas coinciden en todos sus puntos. La congruencia implica, de hecho, una igualdad de medida, pero no siempre la igualdad de medida implica congruencia. ¿Sí? Habíamos visto el ejemplo de una área de un terreno triangular que es 200 metros cuadrados y otra área de forma rectangular de otro terreno que son 200 metros cuadrados. Fíjese que la medida es igual, es decir, tienen igual superficie, pero al no tener la misma forma, no son congruentes. En segmentos y ángulos, lo que acabamos de ver en OneNote, la igualdad de medida implica congruencia. Ahí sí, vean, va al revés. Ven, en segmentos y ángulos, la igualdad de medida implica congruencia. Esto sí, aquí les voy a poner a profe al revés, sí. Vamos al OneNote y como yo les dije, todo es al revés. Vean acá, voy a poner aquí, vamos a poner una flecha de color rojo, vean, de acá para acá. Exacto. Y vamos a poner, vean lo que dice, la igualdad implica congruencia. Es decir, que yo de la parte final que concluimos no me puedo ir hacia la izquierda. O, ¿ven? Pero obviamente tengo que aprender a leer de los dos lados. Perfecto. Vamos con la parte de equivalencia. Vean aquí qué es equivalencia.
Y ahí sí vale el ejemplo que habíamos visto. Ven, ahí tengo una figura geométrica de forma triangular y tengo acá una figura de forma rectangular. Sí, rectangular, porque no es un cuadrado. Entonces, fíjese que la superficie del triángulo es igual a la superficie de ese rectángulo. Es decir, el área 1 es igual al área 2. No tienen la misma forma, pero tienen la misma medida. Cuando ocurre esto, yo digo que esas dos figuras geométricas son equivalentes. Listo, entonces vamos con esa parte. Vamos a terminar con la parte de la equivalencia. Listo, bajemos acá y pongamos equivalencia. Listo, yo voy a dibujar aquí un triángulo. Equivalencia. Sí, listo, vamos acá, pongamos en un recuadro. En un recuadro. Listo, dibujemos el respectivo triángulo. Sí, dibujémoslo de una base. 2, 4, de 8. De 8. De 8. Dibujemos una altura de unos 4. Unos 4. Y recuerden que para hallar el área de un rectángulo, de un triángulo, pero necesito la base, necesito también la altura. Cerremos el triángulo. Listo. Ya vamos a poner las medidas para hallar la respectiva superficie y verificar que tienen la misma medida en cuestión de área, pero de ley la forma va a ser diferente. Muy bien, entonces vamos aquí, base 2, 2, 4, 6, 7. ¿Sí, no? 2, 4, 6, 7. Hecho de 7, no hay problema. Y vamos con la altura 1, 2, 3. ¿Listo? Perfecto. Y tenemos lo siguiente. Entonces, el área de este triángulo es base por altura sobre 2. 7 por 3 dividido para 2. Esto nos da 21 medios, que nos da 10,5. Pongamos unidades cuadradas. Perfecto. 10,5 unidades cuadradas. Listo. Vamos con un rectángulo. Vamos a dibujar acá el rectángulo. Vamos a hacerlo con otro color. Vamos a dibujar un rectángulo que tenga la siguiente base. Vamos a poner aquí medidas. Listo, vamos a hacer una base de... Listo, vamos a ir... La base que tenga... Perfecto. Ahora tengo que tener la misma medida. Vamos a dibujar aquí un rectángulo. Recuerden que base por altura, ¿no? Base por altura es la forma, aquí vamos a poner, ¿no es cierto? El área de un rectángulo es base por altura. Base por altura. Listo. Vamos a hacerle de una base de 3. Listo, vamos a hacer una base de 3. Vamos aquí. 3, vean aquí. Y una altura de 3,5. Una altura de 3,5. Suprimimos. Vamos con una altura de 3,5. 1, 2, 3, 3,5. Sí, por ahí. Exacto. Vamos con acá también 3,5.
Exacto. Unimos. Ya, perfecto. Entonces, vamos aquí. Base 3, altura 3.5. Listo. Multiplicamos la base por la altura. 3 que multiplica a 3,5. 3 por 5, 15, llevo 1, 3 por 3, 9 y 1, 10. Vean, también sale 10.5 unidades cuadradas. A este llamémosle, vean. Entonces, ¿qué quiero concluir? Que tanto el área 1 y el área 2 son iguales. ¿Sí? Por eso son equivalentes. Vamos acá. Área 1 es igual a área 2. Tiene formas distintas, pero en cuestión de superficies son las mismas. Por lo tanto, van a ser equivalentes. No necesariamente tienen que ser congruentes, pero eso significa la equivalencia. En cuestión de superficies, tienen la misma superficie, pero su forma es distinta. Su forma es distinta. Listo. El día de mañana, el día de la otra semana, por favor, ya estudiaremos el tema de semejanza. Por favor, no se olviden estar iguales los cuadernos, por favor, tener todo al día. ¿Listo? Nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos y muchísimas bendiciones.